empresarial. Estamos conscientes y nos solidarizamos con los padres de familia que no dudan en trabajar 16, 18 horas y hacer un sinnúmero de sacrificios para pagarles a sus hijos carreras universitarias. Cuando las terminan, descubren que el tiempo transcurrido no ha sido debidamente tomado en serio por la universidad. Y estas universidades no los han preparado para enfrentar el mercado laboral. Un tema muy complejo que a través de la SUNEDU se venía corrigiendo, pero necesitamos un marco legal y que las instituciones se comprometan. Desde ese punto de vista, el Congreso ya cambió la ley, hay como una contrarreforma universitaria y el marco legal va cambiando, va mutando. Lo que nos preocupa siempre es que estos padres de familia elijan el lugar correcto, no compulsivamente con mandarlos a la universidad sin haber investigado previamente. Les están dando una herramienta a sus hijos para enfrentar el mercado laboral. Muchas, recordemos, han sido cerradas por no tener los estándares mínimos de calidad. Le damos la bienvenida a Paul Neira, con quien vamos a abordar este tema desde muchos ángulos. Paul, bienvenido a Encendidos. Gracias por estar con nosotros. Paul Neira es un especialista en educación. Hemos abordado con él el tema muchas veces con preocupación, Valerie, porque no teníamos cuándo volver a la presencialidad escolar. Hemos sido el país más rezagado de la región en recuperar la presencialidad. Y ha sido un gran trabajo persuadir a los padres de familia que nada como la presencialidad. Muchos padres de familia, desde una información inexacta, pensaban que a través del ordenador sus hijos iban a tener la misma formación que con la presencialidad. Y esto no es así. Esperemos que las personas que nos estén escuchando ya tengan finalmente en sus manos el poder verdadero de la presencialidad. Se había dispuesto, ¿no?, de que las universidades privadas y públicas regresen de manera obligatoria, pero ahora se ha dicho desde el Ministerio de Educación que en este segundo semestre puede ser el retorno gradual y progresivo. ¿Cuánto tiempo va a extender el regreso a las clases presenciales esta modificación que ha dado el Ministerio de Educación? Le pasamos la pregunta directamente a Paul Neira, que ya se encuentra con nosotros en Encendidos. Buen día. Buen día, Valerie, ¿cómo estás? Un saludo también para Mauricio, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué hacemos con este cambio que se ha dado para el regreso gradual y progresivo? ¿Esto puede extender mucho tiempo la vuelta a la presencialidad? A ver, lo que hay que analizar en esa norma que ha sido modificada por parte del Ministerio de Educación era que la norma anterior, que implicaba el regreso inmediato y absoluto a la presencialidad a partir del segundo semestre de este año, iba a poner en una situación muy complicada a las universidades públicas, sobre todo, porque son las que estaban menos preparadas para poder enfrentar este regreso a clases intempestivo, no solo por el lado de su capacidad, porque al ser un ente del Estado necesitan recursos para poder habilitar, limpiar los salones de clase y un conjunto de temas logísticos, sino también porque muchos de sus estudiantes ya no estaban viviendo en las capitales de región o provincia donde estaban ubicadas las sedes de la universidad pública. Entonces, claramente ya la distancia que se había generado entre la universidad pública y la universidad privada en el Perú respecto al tema de la capacidad de velocidad para poder adaptarse a un tema digital que ahondó la brecha entre ambas, se iba a ver adicionalmente golpeada en el caso de la universidad pública, al no disponer todos los recursos para un regreso correcto y adecuado para cumplir lo que pedía el Ministerio. Sobre todo porque había un hiato, digamos, entre lo que había dispuesto la SUNEDU, de que la semipresencialidad o educación remota de emergencia se iba a extender hasta diciembre de este año, que a mi juicio era una decisión correcta, sobre todo porque ante la incertidumbre de no saber cómo iba a comportarse, digamos, el tema sanitario en el país. Entonces, lo que sí sorprendió fue la decisión del Ministerio de Educación en su momento de hacer obligatorio y mandatorio, digamos, porque su competencia está, el regreso a clases 100% presencial. Entonces, ¿Han corregido entonces? Entonces, han corregido, me parece que se apresuraron en la decisión. Y claro, por otro lado hay un montón de voces, digamos, en las que se está reclamando el regreso a la presencialidad más rápido.
digamos, pero esa progresión de la presencialidad hay que medirla en este semestre para ver cómo es que las instituciones educativas de educación superior en el país responden con mayor velocidad frente a este requerimiento que, digamos, es una exigencia por parte de la calidad de la educación. Pero solo para terminar de poner la fotografía completa, Valerie, tenemos el tema de que cuando las universidades, tanto públicas o privadas, le han consultado a sus estudiantes, una enorme mayoría de ellos no quieren regresar completamente a la presencialidad. O sea, es decir, al 100% presencial. Entonces estamos ante un problema. Sí, Paul, perdóname la interrupción. Y hay otras facultades, como la de Medicina en San Marcos, que necesitan el 100% de presencialidad, dada la naturaleza de la carrera, como un médico se forma desde la virtualidad. Era bastante claro el planteamiento de los estudiantes de medicina de San Marcos y de otras universidades. Yo te comprometo a seguir con nosotros reflexionando en torno a la posición de algunas facultades que le piden a su propia universidad algunos días presenciales y otros virtuales. Y otras facultades, según la naturaleza de la carrera, que más bien están muy mortificados porque lo que necesitan es 100% de presencialidad. Regresamos con Paul Neira, especialista en educación. Agradecemos la compañía de Paul Neira, especialista en educación. Nos venía graficando con lujo de detalles la situación de las universidades privadas y nacionales con respecto a una norma ya publicada, y también había entrado al universo de los estudiantes. ¿Qué quieren los estudiantes para su formación de ahora en adelante post pandemia? Y ahí él se detuvo a decir que más bien muchas facultades y muchos estudiantes le están pidiendo a sus espacios tener una suerte de, no sé, educación mixta, algunos días virtuales y otros presenciales. Y le mencionaba yo el caso de la Facultad de Medicina de San Marcos, que lo hicimos público a través de RPP, donde los estudiantes más bien querían 100% de presencialidad, y se entendía, dada la naturaleza de su formación, ir a clínicas, estar en contactos con pacientes, verlos en el contexto adecuado, y hasta en algunas oportunidades los llevan a la morgue, y nada de esto era reemplazable a través de la virtualidad. Claro, el trabajo práctico, ¿no? Retomamos la conversación con Paul, a quien le agradecemos su paciencia, porque nos vimos obligados justo a interrumpir cuando había llegado Paul. Retomamos la conversación al pedido de los universitarios, que ellos mismos, según su carrera, algunos querían esta suerte de educación mixta, ¿no? Sí, yo creo que justamente este universo, digamos, de posibilidades diversas en el tratamiento de la presencialidad, y tú has dicho bien, Mauricio, salud, o sea, todas las carreras de ciencia de la salud, todas las carreras vinculadas a temas de las ingenierías que tienen que ver con laboratorios, con experiencia en campo, tienen que tener un tratamiento diferenciado y tienen que anteceder en el regreso a la presencialidad, y tienen que tener una prioridad por parte de las universidades para el regreso, digamos, en primer lugar de ellos, por la obviedad de la formación que ellos reciben, que requiere esta lógica de teoría y práctica, donde la práctica tiene un peso enorme en la formación de los futuros profesionales, sobre todo en temas tan álgidos como la salud, que nos ha golpeado luego del COVID. Entonces, justamente, este ejemplo nos permite y me da el espacio a mí para reflexionar con ustedes y con los televidentes el hecho de que el tratamiento no es a rajatabla, de que tenemos que entrar en una conversación que nos permita, digamos, encontrar los justos medios para ofrecerle a lo que necesitas de la formación presencial a los que la requieren, y entrar en una suerte de, digamos, de término medio que permita conciliar, digamos, en ciudades tan grandes como el Perú, como Lima, como Piura, como Arequipa, como Ayacucho, como Cusco, donde los traslados se convierten en temas muy complicados para los estudiantes, en carreras donde hay una mayor flexibilidad.
Esa sería una de las Y razones entonces por la que los alumnos piden la educación virtual, Paul, el tema de los traslados. ¿Cuáles otras razones son importantes para ellos para continuar en esta educación mixta, como decía Mauricio? creo que hay un ramillete ahí de opciones de sustento de parte de los estudiantes. Una muy poderosa es el tema económico. Hace un instante, Ujú. digamos, se mencionaba en el corte el tema de que el traslado en Lima, por ejemplo, ahora está costando 3,50 soles el metropolitano, Claro, digamos, Claro, es más costoso y también el tiempo que le toma el a un tiempo, claro. universitario de efectivamente. Huaycán llegar a la uni, que no la tendría tan lejos, pero obviamente todos estamos conscientes que el transporte público colapsó. Pero como educador, ¿no? Y como Ujú. un experto en la materia, el hecho de tener un transporte público colapsado desde hace años y que el alumno, comprensiblemente, desde la razón diga, mira, es muy caro y me toma mucho tiempo ir a la universidad, me quedo en el ordenador. ¿No disminuiría la calidad de la formación del universitario? Tú, desde tu experiencia, ¿cómo encontrarías un balance? La vida cambió para siempre post pandemia, pero lo que no queremos es que en base a un transporte público colapsado, luego baje más el nivel universitario. Sí, a ver, respecto a ese tema de evidencia mixta, en mi investigación académica, que es relativamente reciente, producto de que recién estamos despertando luego de los 2 años de la pandemia, digamos, en el mundo académico, y hay evidencia mixta que prueba, digamos, las dos razones, es decir, de que la virtualidad disminuye la calidad de la formación. Tenemos otra evidencia que dice no necesariamente, dependiendo del tratamiento. Entonces, eso de nuevo trae a la mesa, Mauricio, digamos, la necesidad de discutir este tema con mayor profundidad, digamos, desde el punto de vista de la implementación de una política, de una gestión, de una exigencia en la universidad para poder poner procesos que obliguen a que estos posibles brechas, digamos, en la formación se vayan corrigiendo. Pero la verdad también sea dicha, es que tenemos al frente el problema de que tenemos que arrancar clases dentro de 2 semanas, porque más o menos entre el 15 y el 20 de agosto comienza el segundo semestre académico en el país. Ujú. Frente a esa realidad, digamos, que nos explota en la cara, de alguna manera, digamos, creo que la decisión de un poco retroceder por parte del Ministerio de Educación ha sido la correcta. Va a haber efectivamente, digamos, esta necesidad de exigir, y yo me pongo del lado de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la San Marcos, digamos, en términos de exigirle a la Universidad de San Marcos y a todas aquellas escuelas que tienen ciencia de la salud o ingeniería, a que pongan por delante los intereses justamente de los estudiantes y de los ciclos, porque ahí hay una ventaja de gestión. No todos los ciclos, por ejemplo en ingeniería, tienes que tener tu laboratorio desde el primer día de clases. Entonces, ahí hay una gestión muy fina de la administración de las universidades que tiene que responder a la necesidad de la adaptación de la realidad que estamos enfrentando. Y para Dicho exigir eso, justamente las evaluaciones, por ejemplo, a distancia, me pongo en la idea de los primeros ciclos, estudios generales, necesitan estudiar mucho los alumnos, pero para las pruebas, ¿cómo debería ser? ¿Eso sí debería ser presencial obligatoriamente? eso hay un consenso generalizado y abrumador, digamos, en las universidades públicas y privadas en el país, que si hay que hacer un énfasis en aquellas carreras donde haya un mayor nivel de flexibilidad para manejar el tema digital, no se dé en el tema de la evaluación. En la evaluación presencial, digamos, aquellos cursos, por ejemplo, matemática que tienes que tener, por ejemplo, prácticas calificadas, se tiene que hacer presencial. Pero también hay un tema de evaluación formativa aquí que tiene que ver con la presentación de ensayos, etcétera, en la cual tú sostienes una postura. Ahí no hay problema con un tema de que tengas que sentarte en un salón de clase de ladrillo y cemento para hacer un ensayo. Ujú. Lo puedes hacer de manera virtual, digamos, sin ningún problema. Entonces, ahí de nuevo entra a discusión la capacidad de gestión académica de la universidad para poder lidiar con esta diversidad de escenarios. Y claro, digamos, de alguna manera los va a exigir porque antes lo más cómodo era, bueno, todo el mundo presencial, no había que discutir el tema de la diversidad, pero cada vez más está más claro que la formación académica universitaria va a requerir atender, digamos, a la diversidad, y con el tema de la pandemia y el advenimiento de la pandemia, esto se ha agudizado más. Entonces, la agilidad de las universidades para poder enfrentar esto va a ser mayor y va a ser una condición de calidad la capacidad de la universidad para poder responder a la diversidad
del aprendizaje de las personas que atienden a las casas de estudios, ¿no? Yo creo que tenemos un reto interesante y ahí va a tener que haber una mayor capacidad técnica y de análisis de los equipos técnicos de las instituciones públicas para poder plantear legislación y reglamentación que facilite esto de aquí y más bien no mitigue la capacidad de la universidad en su conjunto peruana para responder a la innovación que está sucediendo en todo el mundo, Mauricio Valery, ¿no? Sí, nos queda clarísimo. Si estás en estudios generales, si estás en el primer año y todavía no requieres la presencialidad en un laboratorio o en un quirófano, si aspiras a ser médico, es absolutamente válido usar la virtualidad que no vaya contra la calidad de la formación universitaria, ¿no? Si se trata de hilar muy fino en todos los espacios universitarios, que además, en los pocos segundos que nos quedan, ya la formación cambió, ya el tema de memorizar, paporretear, han salido de circulación y ahora se miran otras aristas del universitario y se mide el rendimiento de otra manera, ¿no? Justo con esto, Mauricio, que mencionas, es importantísimo mencionar, el día de hoy ha salido en el peruano aprobada la norma que elimina la barrera de 75 años para jubilación de los docentes en la carrera de docentes universitarios. Es un error mayúsculo por múltiples razones. Hemos dejado de escuchar a Paul, pero justamente estaba Catedrático de la universidad para poder enfrentar la innovación, y el otro tiene que ver con las barreras naturales, digamos, de que las autoridades en las universidades, sobre todo nacionales, que son las que van a verse seriamente comprometidas, digamos, están normalmente en personas muy mayores, que ponen barreras para que nuevos académicos y estas nuevas generaciones de estudiantes que están saliendo por las becas que otorga el Estado peruano a universidades de altísimo nivel en el Perú no puedan regresar y tener un espacio en la universidad pública para poder desarrollar su capacidad de formación, de investigación y de mejoramiento de la innovación en la universidad. Esta regla aprobada por el Congreso es un retroceso que tenemos que lamentar el día de hoy, ¿no? Queda claro entonces la posición de Paul Neira, especialista en educación, sobre la promulgación de esta ley que elimina el límite de edad en los profesores universitarios. Le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Encendidos. Vamos al gran resumen de la hora y regresamos con más. Volvemos.